Hey, ¿qué pasa mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, desde les traigo un nuevo video. Así es, el día de hoy voy a hablar desde mi punto de vista y desde lo que yo siento con el videojuego de Infinity Nikki y con todo lo nuevo que se vino en esta versión 1.5, así que comenzamos. Empecemos por el nuevo intro. Entiendo que a muchas personas no les haya gustado el nuevo intro porque todos estamos acostumbrados al anterior intro, que fue épico, porque aparece Ena, quien es la dueña original del corazón del infinito, el cual se lo otorga a Nikki cuando le envía a Miraland. No se sabe mucho de ella, solo que desde la calle del cielo ha estado prisionera dentro de un templo en un lugar desconocido durante 1000 años y guía a Nikki a encontrarla, rompiendo así las cadenas que la atan. En ese momento lamenta que el mundo esté a punto de terminar y que ahora Nikki, nuestra heroína, haya llegado para salvar Miraland. Y a ver, hasta ahí todo iba genial. Y pues la nueva intro opino que es muy apresurada, pero abre la puerta a muchas teorías. Mira que yo no he jugado nunca un videojuego de Nikki, jamás. Este es mi primer videojuego, pero entiendo que el contexto de todas las historias de Nikki siempre son isekais, literalmente. Una Nikki que muere, resucita en un mundo nuevo, le aparece una diosa y la manda a otro mundo o la envía al pasado para evitar la destrucción. Básicamente es eso, porque ¿sabías que Nikki alrededor de sus 3 títulos, Love Nikki, Shiny Nikki y Infinity Nikki, ha tratado de salvar al universo más de 104 veces? Y todos son intentos fallidos por causa de Momo, que siempre finge protegerla con sus acciones y termina arruinando aún más la situación. En Infinity Nikki hemos deseado que no suceda lo mismo y la gran heroína esta vez sí pueda salvar al universo de una vez por todas. Sí, así es, ese primo malo de Hello Kitty y Kuromi, ese gatito tiernito y bello que nos hace reír, ese maldito canijo ha evitado que Nikki salve al mundo más de 104 veces. Contexto, no lo sé, lo vi en un post hace mucho tiempo, pero tan solo véanlo, aquí estoy ya casi ahogándome y vean al canijo como nomás se me queda ahí viendo y no me ayuda. Esa es una evidencia de que la Nikki le vale madres. Bueno, ya hablando en serio y regresando al tema del videojuego, es que sí, confirmo que el nuevo intro de la 1.5 no es de la mejor a comparación del anterior, pero a mí en lo personal sí me gustó, o sea, la onda esa del agujero negro y las ballenas en el espacio, el mar de estrellas y todo eso me pareció bastante mágico y conspirativo, pero entiendo perfectamente que a los jugadores que ya llevamos desde el día 0 que iniciamos en Infinity Nikki, que vimos a la Nikki toda feliz, ese intro tan acogedor y tan épico, donde pues la historia tenía sentido, y ya con este nuevo intro, pues oye, si eres jugador nuevo y ves todo eso donde llega Ena y te dice hola, y tú siendo Nikki le dices ¿y tú quién eres? Y Ena te dice hey, ya no recuerdas quién eres, pero se está acabando el mundo, así que ven conmigo, y en eso sale Momo y como Oli, así como que ¿y este gato qué o qué? O sea, todo bien apresurado, lo entiendo, pero a mí en lo personal sí me gustó y entiendo perfectamente por qué no les gustó a los demás, pero no lo defiendo. Que a mí me haya gustado es mi asunto y no trates de entender mi mente o mis gustos personales, soy raro y ya. Aunque aún así, sí me gustaría que regresemos a esa Nikki alegre y lista para ser estilista profesional y no una Nikki deprimida porque ya se destruyó su mundo. Aguanten un poco, vayan más despacio y regálenos más momentos de la Nikki feliz para entonces sí sentir en lo más profundo de nuestros corazones la tristeza que nuestra Nikki sienta cuando se destruya su campo de deseoso, su Miraland. Ahora pasemos al punto más importante, y es la monetización del juego, y es que Dios, ahí sí me molestó. Vaya que sí me dio algo de coraje o tristeza ver cómo es que se subieron los precios del gacha, pero oye, después de relajarme un poco y hacer esto, respiré y dije, pues ya que, ¿no? La verdad es que no sé si voy a tirar por el banner nuevo porque, oye, 11 multis, pero un atuendo nuevo de 5 estrellas. O sea, 11 multis se traduce a 220 resonancias, que es igual a 26.400 diamantes. ¿Qué? Sí, gamers, se volaron la barda estos desarrolladores y es algo que sí me molesta bastante. Pero después de todo lo nuevo que agregaron, dije, va, está bien. Mejoraron los gráficos, mejoraron el sistema de personalización de los outfits, están regalando muchos diamantes gratis, pusieron el modo cooperativo que hubo mucha gente que lo pidió y los desarrolladores lo pusieron solo porque escuchan a su comunidad. A mí en lo personal me hubiera gustado otras cosas en el modo cooperativo, o sea, en lugar de agarrarnos de la manita, era mejor agarrarnos a purificazos. Tras, píngale, pim, pam, pu. Así, o sea, era mejor un PvP o matar a un boss en equipo que un cooperativo de agarrarse la manita. En fin, es algo que la comunidad pidió y quizá no era lo que esperaban, pero oye, los escucharon y lo pusieron en el juego solo porque la comunidad estaba duro y dale con eso. Yo soy un jugador más solitario, casual, que ya me inclino mucho más por las batallas y los desafíos, pero sé que con el tiempo van a mejorar y quizás se cumpla mi sueño de algún día agarrarnos a purificazos. Ahora hablemos del teñido. Uy, aquí sí que se la volaron más, porque sé que se pueden conseguir los materiales durante eventos o mensualmente, pero oye, piden demasiados para abrir una sola paleta de colores y espérate que la cosa no acaba ahí, solo te desbloquea la paleta de ese único atuendo, así que si quieres desbloquear todas las paletas de colores de un outfit completo, la cosa suena ra y la cosa suena ra.
Bueno, una locura para desbloquear esos colores, ¿eh? No que un mira lancinambre, ¿cómo ves estos hijos de perra? Ya hablando en serio, sí es algo difícil de tener los materiales para los colores, pero bueno, tampoco hay que ser tan exagerados. Digo, la gente se queja porque no hay contenido y ahora se quejan que porque les pusieron las cosas difíciles con los prismas de estrella. O sea, no es tan grave la verdad. De todas formas, te dan unos colores gratis en los que puedes hacer cosas fantásticas ya con esos colores. Y si en dado caso un atuendo te gusta mucho y deseas de verdad cambiarle los colores que están bloqueados, pues ya te gastas los primas en ese atuendo y no en todos. Simplemente lo único que tienes que hacer es saber administrar esos recursos y ya. Si eres de los o las que se quieren gastar todo de una, pues entonces el problema no está en el juego, sino más bien en ti por no saber administrar tus recursos. Ahora bien, quise hablar de este tema porque me pareció una locura el hate que le está cayendo al juego y entiendo perfectamente por qué le llovió la funa. O sea, bro, ¿cómo se te ocurre subir el juego a Steam exactamente el mismo día que Wuthering Waves? No te pases, o sea, reconozco que Infinity Nikki es un buen juego, pero no te puedes poner todavía a competir con un juego que ya de por sí está siendo mucho más popular que Genshin y que además tiene mucho más tiempo. Ni siquiera yo me hubiera atrevido a tanto, la verdad. Si hubieran esperado al menos una semana más para subir el juego a Steam, hubieran tenido mucho más éxito y mejores reseñas porque, o sea, ve, el 50% de las reseñas son negativas para Infinity Nikki, mientras que el 90% de las reseñas de Wuthering Waves son positivas. Pero eso es completamente normal, dado que pues Infinity Nikki es un juego nuevo y reciente y es lógico que tenga errores y bugs. O sea, este juego está consintiendo muchísimo, pero vea que muchísimos sus jugadores y además los está escuchando porque está tomando en cuenta todo el feedback de su fandom y están agregando cosas que su comunidad les está pidiendo. Fuera de todo lo negativo que le está cayendo por cosas que realmente se pueden solucionar muy pero que muy fácilmente, Infinity Nikki es un juego fantástico por el simple hecho de que ya vas a poder personalizar los atuendos y no solo eso, sino que también vas a poder usar cualquier atuendo que tú prefieras para todas las habilidades y eso está muy genial y brutal. Lo amé demasiado. Sé que el juego no está pasando por el mejor momento, pero hey, mejoraron bastantes cosas y si por hacer mejoras quieren ganar más dinero porque al final es un juego gratis y tú decides si gastas o no, no te está cobrando por descargarlo ni tampoco te está cobrando una suscripción. No digo que esté bien que hayan aumentado las resonancias, pero al final tú decides si tiras o no tiras por X atuendo. Yo no le he metido ni un solo centavo al juego y más sin embargo me la he pasado increíble y tengo un montón, pero de verdad que un montón de atuendos gratis. Contando los accesorios y todo lo que he sacado, fácilmente tengo más de 500 piezas diferentes y eso es algo que absolutamente ningún videojuego, ni siquiera Genshin, Wuthering Waves o Dragon Raja pueden tener de forma gratuita. Jamás. No hay punto de comparación con todo el contenido gratuito que existe en este videojuego. Lo más seguro es que los desarrolladores ya están trabajando para mejorar aún más el videojuego y están escuchando el feedback del fandom. Así que pues nada, en fin, yo seguiré jugando este increíble videojuego. Les seguiré trayendo mucho más contenido todos los días, así que suscríbete si no lo estás. Si te gustó el video, deja ese rico y suculento like. Comparte mi contenido con todos, pero verá que con todos tus amigos. No te olvides de activar esa campanorra y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see